Bienvenidos a una entrega más de la palabra de Dios y la enseñanza de hoy se llama ¿Cómo ser un padre conforme al corazón de Dios? Y quiero pedirle que traiga a sus recuerdos un recuerdo de papá, de su papá terrenal, y quisiera que por un instante usted pensara cuál sería aquella virtud que usted levantaría o realzaría de su papá. ¿Listo? Piense en su papá terrenal. ¿Cuál sería una virtud que usted diga, uy, de mi papi o de mi papá, yo lo que más le aplaudo es esto? ¿Ok? Por favor, piense un momento. ¿Cuál sería aquella virtud que usted realzaría de su papá? ¿Listo? Bueno, téngalo ahí en su mente. ¿Listo? Toda esta enseñanza. Y lo segundo es, ¿cuál sería aquella conducta o actitud que usted quitaría de su papá? ¿Listo? Piense por unos segunditos. Si usted pudiera meterse en la mente de su papá y quitarle una conducta o quitarle una actitud, ¿cuál sería aquella actitud que usted le quitaría? Y para entrar a esta enseñanza, primero quiero hablar de lo que se habla en el mundo acerca de la paternidad. Y voy a decir esto. La palabra mamá es el top 5 de las 100 palabras más dichas en el mundo. La palabra papá no llega ni a las 100. Estoy haciendo un diagnóstico, ¿no? Estoy diciéndole lo que en el mundo se habla acerca de la paternidad. Este cuadro, si usted tuviera a papá y a mamá colgados de una cuerda en un abismo y usted tuviera que decidir a cuál de los dos salva. Tiene que salvar a uno. Mi esposa me dijo ayer, no, yo no tomaría esta decisión. Le dije, tienes que tomarla. Si tienes que salvar a uno y los tienes a los dos colgados de la cuerda en el abismo, ¿a cuál de los dos salvas? Otro que se dice en el mundo es que se es hombre por nacimiento, pero se es padre por elección. ¿Se entiende? Se es hombre por nacimiento, nací hombre, pero se es padre por elección. Y lo otro que quiero que ustedes se queden en su cabeza es con esta frase, y es que a veces los papás pensamos en el mundo que yo le voy a dejar a mis hijos, en vez de pensar en los hijos que yo le voy a dejar al mundo. Son dos enfoques parecidos pero diferentes. No es pensar qué mundo le voy yo a dejar a mis hijos, sino qué hijos le voy a dejar yo al mundo. Como vamos a hacer un diagnóstico, esta primera parte no es tan bonita, porque esta primera parte es hablar de los tipos de padres y usar la palabra de Dios para encontrarlos como un diagnóstico que, es decir, tal vez nosotros, y yo levanto la mano diciendo, estaremos en alguno de esos tipos o podemos estar entre uno y otro, pero es lo que la palabra de Dios dice, lo que nos habla, y también es un diagnóstico de cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios si yo no tuve un buen ejemplo, si yo no tuve un buen papá, si yo no tuve papá, si fue un padre ausente. Eso es lo que voy a contestar en la segunda parte, pero en la primera voy a hacer ese diagnóstico muy rápidamente. Y el primer tipo de padre es un padre controlador, y el ejemplo es Saúl. ¿Qué es un padre controlador? Es un padre que busca realizarse en sus hijos, que ellos hagan lo que él quiere. Un padre controlador. Saúl, no solamente voy a mencionar las citas bíblicas, pero son un poco largas. En 1 Samuel capítulo 18, usted sabe que Saúl tuvo a su hijo que fue Jonatán, y Jonatán se volvió muy amigo de David, pero David era como el enemigo de Saúl en una etapa de su vida. Así es que Saúl trató de ser un padre controlador sobre la vida de Jonatán para decirle, Jonatán, esa amistad no te conviene y no quiero que estés cerca de él.
porque él es un rival para mí. Vio a su hijo Jonatán como una herramienta para sus planes. A veces como papás podemos decir, no sé, yo quiero que mis hijos sean deportistas porque yo nunca lo fui, y entonces los ponemos a hacer muchísimo deporte. No está mal. Lo que puede estar mal es si lo que yo estoy queriendo es realizarme o realizar sueños que yo no cumplí en mi vida, pero ahora en mis hijos. Eso sería un padre controlador. Una actitud o las actitudes de un padre controlador es que es celoso, manipulador y obsesionado con el poder. Y un padre controlador puede dañar profundamente el corazón de sus hijos, sobre todo en el tema de la identidad. ¿Por qué? Porque no deja que su hijo sea lo que es. Si, por ejemplo, Javi nos contó, su papá era muy disciplinado. Y si le sale un hijo que es bien recochero, folclórico, impuntual, incumplido, ¿qué hace? ¿Trabajar un poquito? Claro, vamos a trabajar un poquito. Pero la esencia, el diseño original, como Dios hizo a ese hijo, hay que respetarlo. Yo me imagino que si usted tiene hijos, usted puede darse cuenta lo diferentes que son entre un hijo y otro hijo. Un hijo puede ser súper conversador, súper alegre, y el otro puede ser súper tranquilo, callado. La pregunta es, ¿le voy a decir a uno que tiene que ser igual que el otro? ¿Le voy a decir a otro que tiene que hacer? Ese es un tipo de padre controlador. El segundo es un tipo de padre pasivo. Un tipo de padre pasivo. Y la referencia bíblica que podemos encontrar para describir ese tipo de padre es un sacerdote que se llamaba Elí, en 1 Samuel 2:12. Y dice que él era un sacerdote y sus hijos venían al templo y tomaban la grosura de la carne, lo mejor de los sacrificios, y se lo comían, y ellos no podían hacerlo, pero sus hijos lo hacían. Y dice en 1 Samuel 2 que Elí se hacía como el loco, como el que, yo no estoy, yo no los vi. O sea, un padre pasivo es un padre que no disciplina, es un padre que deja a sus hijos como que otra persona tome la tarea. Algunos papás tal vez decimos, corrección, vaya que su mamá lo corrige. Pero ese es un padre pasivo. Ese sería un padre pasivo, el ejemplo es Elí. El tercero es un padre ausente. Y el ausente, como dice la canción, el ausente es el que no está presente, ¿verdad? Y es un ejemplo bíblico, es David. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero ¿cómo así? Si David tuvo a Salomón, perfecto. Y Salomón fue un perfecto y un excelente hijo. Pero David tuvo otros hijos, Adonías y Absalón. Y con Adonías y con Absalón en 2 Samuel 13 al 18, dice que él no disciplinó a ninguno de los dos. Cuando Absalón quiso levantarse en rebeldía, dice que David lo dejó, lo permitió. No estuvo ahí presente ni lo corrigió a tiempo. Nunca confrontó a Adonías por violar a Tamar, que fue un acto desastroso en la Biblia. Simplemente como que, eso no es conmigo. Entonces ese es un padre ausente. El otro es Jacob, y el tipo de padre de Jacob es bomba de tiempo, ¿no? Jacob, bomba de tiempo. Y el padre que es bomba de tiempo, mi esposa cuando estábamos viendo este escribir, ella me dijo, ¿cómo así un padre bomba de tiempo? Entonces yo le dije, el que acumula, acumula y acumula, y de pronto un día estalla. Y cuando estalla, pues es terrible. Y en la casa todo el mundo se esconde ese día. Entonces el ejemplo es Jacob. En Génesis, hay varios pasajes, pero el 34, cuando Dina fue violada, Jacob no hizo nada. Se aguantó, pero después reventó contra Simeón y contra Leví por su venganza sangrienta. Cuando Rubén se acostó con la concubina Bila, en Génesis 35, 22, Jacob guardó silencio por años. Así es que esto que nos está mostrando es que Jacob fue un padre de esos que acumulan y acumulan. Y mientras que yo hablo de esto, me imagino que yo quiero que usted piense un poquito en su papá, pero también quiero que piense en usted si usted ya es papá. Y usted puede decir, bueno, tal vez yo soy un padre medio controlador, o tal vez yo soy un padre un poco pasivo, o tal vez he sido un padre ausente en momentos en mis hijos, o tal vez
soy un bomba de tiempo. Vamos con el siguiente. Este es un padre violento. Y la referencia bíblica del padre violento es Lamec. Lamec está en Génesis 4 y es un descendiente de Caín. O sea, Caín y Abel, ¿verdad? Mataron a Caín, pero de ahí de Caín habían unos descendientes y viene Lamec y dice que Lamec en la Biblia, en el Génesis 4, 23 y 24, fue un hombre que a su generación le enseñó a forjar armas. ¿Sí? Es decir, era una cultura de hombres enfocados en hacer y producir armas. Cuando una persona hace armas, no las hace solamente para venderlas, sino las hace para usarlas. Así es que Lamec es un padre violento y el padre violento muchas veces enseña a través del miedo. Entonces, cuando la violencia de un padre se ve en la casa, su hijo comienza a tenerle un respeto, pero es un respeto basado en miedo, basado en yo no le voy a contar nada. Ese sería un padre violento. Y vamos con el último, que es un padre mentor. Y el padre mentor, el ejemplo sería Noé. En Génesis 6 al 9, ustedes saben lo que hizo Noé. Noé fue escogido como un hombre que era íntegro en su tiempo y fue escogido para construir el arca, una cosa que era totalmente loca, irracional, era un proyecto súper sacado de todo contexto de la razón. Pero lo lindo fue que Noé involucró a sus hijos en ese llamado, en ese ministerio, y sus hijos le obedecieron. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice que Noé construyó con sus hijos el arca y subió con ellos al arca y fue toda la familia salvada del diluvio. Así es que cuando hablamos del contexto de Noé, es que Noé formó a sus hijos en obediencia y mientras que todo el mundo se burlaba de ellos y les decía, eres un loco, eso que estás haciendo no te lo dijo Dios, estás chiflado o no te saliste de la razón, Noé y sus hijos hicieron la voluntad de Dios. Él les transmitió visión, seguramente les transmitió fe y disciplina para poder hacer el proyecto de construir una arca que duró años construyendo y que no lo hizo solo. Así es que cuando hablamos de un padre mentor, es un padre que se utiliza a sí mismo como una plataforma para que su hijo crezca, una plataforma para que su hijo llegue más lejos. Muy bien, estos son los tipos de padre. Voy a dejarlo 30 segundos más en la pantalla porque quiero que usted lo mire y quiero que usted piense en cuál usted se ubica y en cuál usted ubica a su papá. Piense en su papá, es muy importante el ejercicio de pensar qué tipo de padre tuve yo o tengo yo. ¿Listo? ¿Por qué es importante el ejercicio? Porque ahora viene la pregunta, ¿cómo ser un padre conforme al corazón de Dios si no se tiene un modelo? Si no se tiene un modelo. ¿Cómo? Esa es la pregunta que voy a contestar hoy. ¿Listo? Y para eso les tengo un video que les voy a poner de un personaje que no es tan amado en Colombia, pero yo solamente les traje un fragmento de la entrevista del hijo de Pablo Escobar, que yo quiero que usted escuche lo que dice un hijo de su papá.
Bueno, muy bien. Si usted quiere ver la entrevista completa, está en YouTube. Puede buscar ahí como entrevista Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín, que es el nombre, ¿no? Pero es muy interesante la entrevista y voy a decir lo que me hizo decir mi hija Sofía, porque mi hija Sofía fue la que me la mostró. Me dijo, papi, veamos juntos este programa, 1:20. Entonces, cuando yo la estaba usando en la prédica, ella vino y me dijo, ay, ¿la vas a usar? Sí, amor, la voy a usar, este pedacito. Ah, bueno, ¿me da los créditos? Sí, claro que sí, yo te doy los créditos. Entonces, cumplo la palabra de padre, los créditos son de Sofía. Entonces, de la entrevista que uno ve es cómo ser un buen papá cuando no se tiene un modelo. Porque muchas veces nos podemos quedar toda la vida en una excusa de decir, es que yo no fui un buen papá porque no tuve un modelo, porque mi papá fue ausente, porque mi papá fue violento, porque mi papá fue pasivo, porque mi papá era una bomba de tiempo, porque mi papá o porque mi papá. Pero lo que yo quiero hoy es animarles y darles ideas muy prácticas, pero muy contundentes de la palabra de Dios sobre cómo ser un papá conforme al corazón de Dios. Así yo no haya tenido un buen ejemplo. Y puse a Juan Pablo Escobar porque uno diría, ¿no? Con mucho asombro, un hombre así diciendo, tuve un excelente papá, aunque no tengo nada que ver con él en los negocios, ¿no? Cuenta una historia donde él le tocaba, él dice, a mi papá no lo mataron. Eso lo dice en la entrevista, él se mató. Y él dice, ¿y por qué sé que se mató? Porque cuando él dice, me enseñó que el tiro no se lo daba uno acá, ni acá. Mi papá me enseñó, me dijo, hijo, si algún día te agarran, coges un arma y te das el tiro en el oído derecho. Ahí, un médico le dijo a Pablo Escobar que ahí se iba de una. Y ese fue el tiro con el que encontraron a Pablo Escobar en el techo. Él también dice, ese día mi papá estaba hablando conmigo por teléfono. Y él y yo sabíamos que si él me llamaba por teléfono lo iban a agarrar. Me llamó 10 veces el día. Lo último que el papá le dijo es, ya te llamo. Colgó y... Pero uno pensaría, una persona así, ¿cómo puede tener un cambio de vida? Y lo que él está haciendo, Sebastián Marroquín, es un cambio de vida impresionante. Ahora él da conferencias en prisiones y en colegios contra el riesgo y desarrolló una herramienta de realidad de inmersión donde va a colegios públicos y les muestra a los chicos cómo sería su vida si empieza a consumir, si empieza a delinquir en realidad inmersiva y los pone a ver para que los chicos digan, no, yo no quiero la cárcel. Cuando ya llegan al capítulo de que hizo todo esto, lo van a llevar a la cárcel, los chicos entonces dicen, él recorre cientos de colegios, dice que en México es donde más se la pasa, y dice que en México el caso que más lo estremeció fue un niño de 9 años que estaba preso ya por vender drogas y por intento de secuestro. 9 años, un niño de México. Y él dijo, del 100% de los colegios que visité, en el 100% de los colegios hay drogas como una realidad total. Y él dice, mi papá me enseñó desde muy joven, un día me trajo, me puso en la mesa, él dice, ¿no? Me puso marihuana, cocaína, cristal, yo no sé qué más, y me las enseñó todas. Y me dijo, huélalas. Y después le dijo, esto es veneno, hijo. Esto lo vendemos, pero nunca lo consumimos. Y se las enseñó. Entonces él dice, cuando yo voy a un colegio y les digo a los chicos, yo sé a lo que huele el cristal, una cosa que yo no conozco, pero que es muy popular hoy. Él dice, el 100% de los colegios tienen índices de drogadicción, de expendio y de consumo. De marihuana hasta lo que usted se imagine, hasta pepas. Así es que la pregunta que uno hace es, bueno, ¿cómo reproducir el ser un buen padre si yo no tuve uno? Y lo primero es de la frase de ser un padre conforme al corazón de Dios, es porque la palabra de Dios nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue un hombre perfecto, no fue un hombre intachable en todas sus áreas, cometió errores, pero dice la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo primero que podríamos decir que un padre que quiere estar conforme al corazón de Dios en su casa, con sus hijos, es que lo primero que debe hacer es unir a la familia.
Job, capítulo 1, versículo 5, dice esto del padre Job. Dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Eso dice la palabra. Job unía a la familia y presentaba sacrificio a Dios por los hijos. ¿Cómo es un padre que une a la familia? Entonces, lo primero que yo le diría, voy a dar varias ideas prácticas, como una ráfaga. Número 1, un padre que une a la familia es el padre que lidera los tiempos devocionales en su casa. ¿Listo? Es lo primero. Liderar los tiempos devocionales en la casa. Número 2, es un padre que le enseña a sus hijos que vamos a comer en la mesa sin pantallas. Esa es otra idea práctica. Y voy a decir esto con vulnerabilidad. En la casa tenemos esa ley. Nos sentamos sin pantallas. Y eso fue una ley. Yo dije un día, edicto para todos, estábamos los 5, ¿no? A partir de hoy, hace como un año fue eso. Vamos a sentarnos sin pantallas. Y tengo un hijito que es bien pegado a la norma y me dijo, listo papi, pero tú también, ¿no? Yo, todos. Ahora, cuando yo me siento a veces y me llega un mensaje urgente y yo cojo el celular, ese hijito me dice, papi, ¿y la norma? Entonces yo, sí, es cierto. Pero esa es una de las cosas que une a la familia, comer juntos sin pantallas. Otra cosa que puede hacer un padre para liderar la unidad en la familia es crear un ambiente donde todos puedan hablar. Crear un ambiente intencional, no como que, bueno, vamos por ahí, ¿no? Y a veces uno de hombres se queda por ahí solo pensando y la familia está como por otro lado. Crear ambientes intencionales. Otra, tener una noche familiar regular, un tiempo. Nosotros lo llamamos Family Time en la casa Becerra Muñoz. Le llamamos Family Time. Hace unos años lo llamábamos Pijamas Day. Y Pijamas Day fue algo que venía de un superintendente general de la iglesia del Nazareno que se llama el doctor Gustavo Crocker, que todavía sigue siendo superintendente general. Y él, cuando vino a Santa Marta a un retiro de pastores de la iglesia del Nazareno, dijo, hermanos, yo solamente vengo a darles un mensaje. Tengo 60 y pico de años, estoy cerca de mi jubilación. Ustedes son pastores más jóvenes. Les voy a dar este mensaje y con esto me voy. Los pastores tenemos 9 mandamientos y una recomendación. Y está mal. Son 10 mandamientos. No son 9 mandamientos y una recomendación. ¿Cuál es el último mandamiento? Descansarás. Y consagrarás el 7º día al Señor y ni harás que tú, ni tus hijos, ni tus esclavos, ni tus animales trabajen en tu casa. Y cuando él dijo eso, yo como que... Y él dijo, ¿por qué? Él dijo, en los últimos 5 años he pasado más tiempo en clínicas, en cirugías y en incapacidades que en el trabajo. ¿Por qué? Porque nunca descansé. Porque nunca le di a mi cuerpo el 7º día que debería ser sagrado. Así es que él lo llamaba Pijamas Day. Nosotros tomamos ese nombre, después lo convertimos en Family Time. Pero importante es que usted pueda tener un día, una noche, un espacio, 2 o 3 horas donde usted dice, este es un tiempo de familia. ¿Listo? Otra cosa que puede hacer un padre para liderar esta unidad es tener tiempos individuales con cada hijo. Y ese todavía en mí está en proceso de implementación. Porque como tengo 3 hermosos, es difícil. Pero lo que se recomienda es que uno diga, hoy voy a salir solo con este hijo. Y la otra semana solo con este hijo. Y la otra semana solo con este hijo. Con la que más salimos, mi esposa y yo, adivine con quién es. Con la que necesitamos ponerle ahí como todo el radar. La adolescente. Y sí, con ella casi que, por lo menos una vez por semana, casi que nos toca decir, tenemos que llevar a Sofi a tomar algo porque necesitamos hablar de cosas que pasan. Y hemos estado en eso. Pero con cada hijo, uno debería tener un tiempo especial e individual. Celebrar fechas especiales con sentido es algo más que un papá debe promover. Que Navidad, y el que organiza la Navidad es la mamá. No, el papá
es el que tiene que celebrar las fechas especiales con sentido. Bueno, el Día del Padre no, ese lo pueden hacer las mamás. Pero el Día de la Madre, o los cumpleaños, eso, el papá puede liderar esos tiempos de celebración. Involucrarse en las tareas del hogar como un equipo. O sea, planchar, doblar, lavar la loza, hacer la rutina con los hijos, ayudarles a que se vistan, alistar la ropa para ellos, revisar que se laven los dientes. Bueno, cuando ya son más grandes, estar pendientes de sus tareas, de sus proyectos, cosas de esas, ¿no? Otra cosa que puede hacer un papá en esa área es modelar el perdón y la reconciliación. Muchas veces con mi esposa peleamos y los hijos no se dan cuenta cuando peleamos, o sí se dan cuenta cuando peleamos, y nunca se dan cuenta de la reconciliación. Y uno tiene que modelar el perdón y la reconciliación. Ambas cosas hay que modelarlas. Y lo último que puede hacer un papá para este punto de guiar, de liderar la unidad en la familia, es guiar con el ejemplo, no solo con las palabras. ¿Listo? Segunda, sea un entrenador, sea un coach o un trainer, como usted le quiera llamar. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un papá tiene que ser como un trainer, como un entrenador para la vida. Me encanta y me encantaría que todos los papás que tienen hijos todavía medianos se pudieran ver la serie Cobra Kai. Ahí hago la cuña, ¿no? No solo es The Chosen, no solo son otras series, pero Cobra Kai, que ya me la he visto como 5 veces toda la serie, me gusta porque en esa serie lo que uno sí alcanza a captar es el poder que tiene el sensei sobre la vida de su hijo. El sensei le dice cosas para la vida y el chico lo adopta, lo interioriza y lo pone en práctica. Así es que, por eso dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino. Ojalá que no nos vamos a aprovechar cuando los niños son más pequeños. Porque cuando ya son más grandes, es más difícil. Ya el pensamiento concreto a los 9 años, chao, desaparece y llega el pensamiento abstracto y entonces ya lo que fue. Hay que aprovechar de los 0 a los 9. Ideas prácticas para un papá que es entrenador. Es alguien que ayuda a descubrir el potencial de cada hijo. Que se da cuenta, este hijo es bueno para esto, yo voy a fomentarle eso. Si mi hijo es bueno para la música, yo lo voy a poner a estudiar. Si mi hijo es bueno para el deporte, para el tenis o para el bicicross, yo lo voy a fomentar, yo voy a ir con él, yo me voy a meter a la escuela, yo voy a estar ahí pendiente. Un entrenador, como dijo Javier, es un papá que fomenta la disciplina. Que no le puede decir a sus hijos: no te puedes ir al colegio sin dejar tu cama arreglada. Mínimo eso. Eso es fomentarle una disciplina para la vida. Después llegamos al matrimonio y los papás esposos nunca tendemos la cama. La que la atiende es la esposa. Y uno dice: ¿pero qué pasó con esas pautas de crianza en tu casa que no te enseñaron a tender la cama? Bueno, nosotros con mi esposa hace más de 1 año no tenemos nadie que nos ayude en la casa, ningún día. Y decidimos, bueno, nuestros hijos ya están grandes, somos 5, vamos a hacer un equipo para hacer todo en la casa. Y nos repartimos. Entonces, mínimo un día a la semana la cocina es mía, de pe a pa, todo lo que haya. Un día a la semana la ropa es mía. Todos los días le enseño a mis hijos a tender la cama antes de irse al colegio. Ellos tienen que dar su cama tendida, yo también. Les alisto la ropa a ellos, a los 2 hombrecitos. Y les hago su rutina de baño, champú, ducha, cepillado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque mi esposa ahora está cocinando. Así es que nos toca hacer esas cosas en la casa. Un papá que lidera eso de ser un trainer es que le plantea metas claras a sus hijos y se las celebra. Da retroalimentación constructiva. Un papá que escucha más de lo que habla. Un papá que ora por ellos y para ellos. Un papá que modela el carácter que espera ver en ellos y que enseña habilidades prácticas. Ese sería un papá tipo coach o entrenador. Tercera. Bueno, un papá que ama. ¿Cómo ser un papá conforme al corazón de Dios? Ame a sus hijos.
Lucas 15:20 nos muestra el mejor ejemplo de un papá amoroso. Y es en la historia del hijo pródigo, en la parábola, que dice, Lucas 15:20 dice, y cuando aún estaba lejos, o sea, el hijo, dice, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Un papá que ama es un papá que es movido a misericordia. Es un papá que, aunque su hijo estaba lejos, él estaba esperándolo todos los días, esperando que ese hijo regresara a los caminos del padre. Y cuando lo vio, corrió. Fue intencional. Esa es la parábola del padre amoroso más que la del hijo pródigo. Y viene esta frase, amar es proveer, pero proveer no siempre es amar. ¿Listo? Ideas prácticas para amar a los hijos. La mejor forma, y lo dice Félix Ortiz, ¿no? Dice, no hay mayor amor que este que da su vida por otro, ¿no? Y Félix Ortiz le quitó la palabra dar su vida y dijo, no hay mayor amor que este que da su tiempo por otros. Entonces la mejor forma de amar a un hijo es ¿qué? Darle tiempo de calidad. Y el libro de Los padres que tus hijos necesitan nos enseña que no es tan importante, mejor dicho, que si la calidad del tiempo es importante, debe ser calidad con cantidad. ¿Se entiende? Es decir, un padre que ama es un padre que da tiempo de calidad. Es un padre que los instruye con la palabra de Dios, que los afirma con palabras, que los disciplina con amor. ¿Sí? Porque disciplina sin amor es igual a rebeldía. Disciplina con amor es igual a restauración. ¿Cómo vas a disciplinar a tus hijos? Con amor, para lograr la restauración. Un padre que ama es un padre que los protege emocionalmente, que celebra sus logros y sus esfuerzos, que pide perdón cuando se equivoca, que provee con diligencia y que ora por ellos cada día y los impulsa hacia su propósito. Eso sería un padre que ama. Vamos con la cuarta. Un padre que guía. Un padre que guía. Para guiar, dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, es el famoso texto de la Shema, que los judíos conocen y que le enseñan a sus hijos desde que son chiquiticos. Y dice, estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. 4 momentos de mi día. Todo padre debe tener estos 4 momentos de su día con su hijo. Cuando se levanta, ¿qué hace? Le repite palabras de Dios. En la noche, al acostarte, le repite la palabra de Dios. Luego dice, estando en tu casa, cuando almuercen o cuando cenen o el tiempo que compartan en casa, y andando por el camino. Eso significaría cuando tú lo llevas a la ruta. Ese trayecto de caminar de la puerta de tu casa a la ruta o de la puerta de tu casa al colegio, si es que tú lo llevas hasta el colegio o lo acompañas en algún momento, entonces dice, estas palabras se las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. No es que sea mucho, no es que le va a dar ahí una prédica, ¿no? Pero es que ellos entiendan, papá me está enseñando a orar todos los días, a poner mi día delante de Dios, a tener la bendición de Dios todos los días en lo que yo haga. Papá siempre me dijo, si te vas de la casa, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eso es algo que un papá que guía hace con sus hijos. Y lo último es un papá que envía. Y un papá que envía, el mejor modelo que está en la Biblia está en Juan 3:16, que ustedes se saben algunos de memoria. Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo que envió a su Hijo a morir. O sea, un padre que envía es un padre que está formando hijos, no para que se queden conmigo toda la vida. Está formando hijos para que a los 20, 22, uno les diga, es tu hora de salir, ¿no?
Bueno, yo salí de mi casa a los 30. Me demoré bastante, ¿no? Salí a los 30, casi no salgo. Pero salí a los 30 de la cama de hijo a la cama matrimonial. Pero mi esposa no salió a los 30. Mi esposa salió a los 20. Y eso, porque cuando nos casamos por lo civil, me dio peritonitis. Entre el miércoles y el sábado, que era la boda en la iglesia, me dio peritonitis. Y ella justo cumplía los 20 ese mes. O si no, hubiera sido de 19. Pero lo importante es entender de nuevo para qué yo formo a mis hijos. Y los padres que tus hijos necesitan, ese libro sí que nos dice eso. Uno cree que yo estoy formando a mis hijos para que se queden conmigo toda la vida y para que estén acá con papá y mamá. Y lo que él dice es, quítese eso de la cabeza. Usted los está preparando es para mandarlos al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir al mundo. Nosotros tenemos que pensar, necesito preparar a mis hijos para enviarlos al mundo. No sé a qué edad vaya a salir Sofi, pero yo ya se lo estoy diciendo. Mi responsabilidad contigo va hasta los 18. Después de los 18, como ha pasado en todos los Becerra Rubio, cada uno se pagó su universidad. Entonces ella me mira y me dice, ¿de verdad, papi? Bueno, si te puedo ayudar, te ayudo. Pero mi compromiso es hasta esa edad. Así es en Estados Unidos, ¿no? Los hijos llegan a los 18. Sandra Peña, el domingo pasado, me mandó un mensajito justo cuando estábamos aquí en Pentecostés. Yo no lo pude mirar, lo vi hasta el martes. Me dijo, hoy se gradúa Samuel, te mando el link por si te puedes conectar. El grado es a las 2 de la tarde del domingo. Pues a las 2 yo estaba preparando 80 platos de carne. Pero el martes le mandé un mensajito y me metí a mirar. Y yo le dije, Sandrita, ya Samuel se va a ir, ¿verdad? Me dijo, sí. 18 se gradúan. Y los hijos se van a un estado totalmente lejano de los papás. Porque la cultura es soltar. El gobierno les da crédito para su universidad. Listo, acceda al crédito y váyase. Y si el papá puede ayudarle, le ayuda. Pero realmente lo que hay que pensar en este punto es no tanto el momento en que yo los mando, sino el momento en que yo los preparo para ser enviados. Eso es lo que tenemos que pensar. Si mis hijos se tienen que ir hoy, se están yendo bien preparados, se están yendo listos, entendiendo lo que es el mundo, la vida, los peligros, lo que significa ganarse un trabajo. Eso es lo importante de esa parte de enviar. ¿Listo? Muy bien. Papá, levanten la mano. Haga conmigo hoy este pacto. Y puede repetir conmigo en voz audible o en voz baja, como quiera, pero diga, Señor, yo quiero ser un padre conforme a tu corazón. Yo me comprometo a unir a mi familia, a ser un entrenador para mis hijos, a amar a mi familia, a guiar a mis hijos y a prepararlos para que sean enviados al mundo, en su propósito, en la misión que tú tienes con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Momento, porque todavía hay más. Hice este pedacito porque aunque es el Día del Padre, en Colombia hay un gran porcentaje de casas, de hogares, donde una mamá tiene que ser una mamá y un papá. Y esas mamás que son papás tienen una cantidad de desafíos. Si usted ya miró todo lo que un papá tiene que hacer, ahora imagínese a una mamá siendo mamá y siendo papá. Así es que para las mamás que tienen que ser papás, un fuerte aplauso. Para las mamás que hasta el día de hoy sus maridos no les ayudaban ni en la cocina, ni en la ropa, ni en el vestido de sus hijos, ni en la cepillada de dientes, ni en la vida devocional, para esas mamás hasta hoy les llegó la cuenta.
A partir de hoy yo espero que los papás digan, pongámonos de acuerdo. Eso es un acuerdo, ¿no? Eso fue una sentada con Pau. De decir, ¿qué haces tú y qué hago yo? Digo, yo hago desayunos, bueno, yo alisto ropa y estoy pendiente de ducha. Eso es un acuerdo, ¿no? Aunque muchas veces no haya acuerdo, muchas veces yo veo que Pau se va una tarde a hacer algo de la iglesia y llega a las 7 de la noche y yo tengo ahí una hora y yo digo, ok, aunque no sea el acuerdo, hoy voy a arreglar la cocina. Y me meto y la arreglo. Entonces ella llega y dice, ay, ¿quién arregló? Y yo. Pero no te tocaba. No importa. Quería hacerlo, ¿está mal? Pero eso es con ánimos de lucro, ¿no? Más tardecito, mi amor, ya sabe cómo es la cosa. No, mentiras. No, pero de verdad que ese ejercicio ha sido muy lindo porque nos ha enseñado a hacer equipo sin necesidad de esto es mío, esto es tuyo. Simplemente fluimos y por la velocidad de vida que llevamos tenemos que estar ahí, engranados, sincronizados, siendo equipo, porque yo sé que ese tiempito que ella le está dando a la iglesia es un tiempito que yo estoy dejando que ella lo haga, me queda a mí libre, pero yo entonces le cubro esta parte, ¿no? Ahora, ideas prácticas para una madre que hace las veces de padre. Ahí van. Número 1, buscar en Dios la fuerza diaria. Una mamá que tiene que ser papá es una mamá súper guerrera, súper valiente, por eso le dimos un aplauso. Es una mamá que tiene que depender todos los días de una fuerza sobrenatural que es la fuerza de Dios. Una mamá fuerte que no es fuerte por aguantar todo, pero es fuerte porque aprende a depender de Dios en todo. A veces dice, no sé qué va a pasar. Bueno, Dios, tú vas a hacer algo. Tú vas a proveer o tú vas a ayudarme. Conversaciones que una mamá que es papá no puede tener con su hijo, igual como si fuera un hombre. Pero la mamá puede decir, Señor, Él es tu hijo y tú eres su padre. Entonces yo dependo de ti. Esa es una mamá que hace las veces de papá. Otra cosa, una mamá que cubre con amor la ausencia que deja un padre. Con amor. ¿Y por qué lo puse con amor? Porque muchas veces uno puede decir, voy a cubrir a ese miserable. Y lo hago con rabia y lo hago cada vez que pueda, se lo saco en la cara y se lo digo a mis hijos y les digo a mis hijos, ese es un mal padre porque aquí debería estar y no está. No, es una mamá que cubre con amor la ausencia que dejó su padre, el padre a sus hijos. Y voy a decir esta frase que me encantó. El cerebro de un niño necesita más amor constante que estructura perfecta. El cerebro de un niño necesita más amor constante que estructura perfecta. A veces pueden venir voces diciendo, tú eres una mamá sola y tu hijo va a crecer en una familia disfuncional. Pero esta frase borra eso. Con el amor dice, el cerebro de un niño necesita más amor constante que una estructura perfecta. Y voy a poner un ejemplo que a mí se me ocurre, ¿no? Un niño que crece en un hogar solo con mamá, pero es una mamá amorosa, equilibrada, una líder espiritual que lo forma, versus un niño que crece en un hogar con papá y mamá, pero papá y mamá agarrándose, diciéndose de todo, papás yéndose de la casa ausente, violencia intrafamiliar. ¿Qué es mejor? No se contesta. Después dicen, uy, el pastor habló como de que es mejor el divorcio. No, pilas. No. Lo que yo quiero decir con esto es que si una mamá toma el liderazgo, tómelo con amor, cubra y dependa de Dios y seguramente su hijo va a crecer en un ambiente amoroso. Voy a decir esto, ¿no? Juan Pablo Escobar, el video que vimos, seguramente creció en un hogar horrible. Pero él que resaltó de toda la entrevista, dijo, mi papá siempre me amó. Y uno dice, ¿y cómo puede decir que lo amó? No, pues seguramente sí lo amó. Y él sintió el amor de un papá que no era perfecto, que fue una persona terrible en el mundo. Pero su hijo sintió el amor de su papá. Otra idea para la mamá que tiene que ser papá. Busque mentores o modelos masculinos saludables. ¿Listo? Busque mentores
o modelos masculinos saludables. Eso es algo que puede hacer de manera práctica. Otra, busque comunidad. Ahí aparece la iglesia. La iglesia es una buena comunidad para que un hijo que está en casa solo con mamá pueda encontrar comunidad. Es decir, anime a su hijo a participar en la iglesia, en las actividades, y que se meta en la comunidad. Y lo último, para esa mamita que tiene que ser el vez de papá, es cuide su salud emocional. Una mamá sana emocionalmente cría hijos emocionalmente sanos. ¿Sí? Una mamá que es sana emocionalmente cría hijos emocionalmente sanos. ¿Listo? Y voy con la última, para que no se me escape nadie. Para los abuelos que tienen que hacer las veces de papá. Y voy a decir esto, en la Shema está súper claro que los abuelos tienen una función importante en la familia, muy clave. Porque dice, dile esto a los hijos y a los hijos de tus hijos. Así dice la Shema, Deuteronomio capítulo 6. O sea que los hijos de tus hijos, ¿quiénes son? Los nietos. ¿Listo? Y yo le decía a mi esposa, tenemos el día de la madre y tenemos el día del padre. Pero este año vamos a celebrar el día del abuelo. ¿Por qué en la tierra prometida la generación se perdió? Después de Josué, ¿por qué se perdió? Jueces capítulo 2. Y creció una generación que no conocía a Dios ni las grandes cosas que Dios había hecho, y esa generación hizo lo malo y se perdió, hizo cosas totalmente contrarias a Dios. ¿Por qué? Porque en la generación que entró a la tierra prometida no entró con abuelos, porque los abuelos se quedaron en el desierto porque la generación fue castigada. Solo entró Josué y Caleb. Así es que cuando hablamos del abuelo, ahí van unas ideas para el abuelo. Muy rápidamente, con eso terminamos. Si tú eres un abuelo o vas a ser un abuelo, lo primero es que asumas ese rol sin amargura y sin culpa. Asúmelo, pero asúmelo. O sea, si a ti te dijo, te tocó ser abuelo y papá, pues bueno, me tocó ser abuelo y papá, asúmelo. Sin culpa y sin amargura. Los abuelos están dados para ser personas que escuchan más que dan órdenes. Mis hijos escuchan a sus abuelos y saben que los abuelos a veces les hablan medio duro. Y ahí a veces mi hija Sofi le ha llegado a decir a mi papá, no, abuelito, pero relajado. Y yo la miro como, uy, china irrespetuosa. Estábamos en Quito estudiando teología un mes, mi esposa con 6 meses de Santi lactando todavía, y nos fuimos un mes. Mis hijos estaban en el ECA y Beth nos dio permiso para irnos un mes, todo agosto, y nos llevamos a mis papás. Dije, bueno, si me voy a ir un mes con mi esposa a estudiar teología, 4 semanas, 8 cursos, 2 cursos por semana, de 8 a 12 y de 5 a 10 de la noche, de lunes a viernes tocaba acabar 2 cursos, me toca llevar a mis papás. Entonces nos fuimos con ellos y nos dieron ahí un apartamentito en el seminario. Ahí hicimos un mercado, pusimos cosas en la nevera, entre todos cocinábamos. Y cuando estábamos ahí estudiando, a nosotros nos daban las 2 de la mañana haciendo cursos, tareas, mi esposa lactando con Santi y haciendo trabajos. Esa fue la historia de nuestra teología. Y las tareas del ECA, usted sabe, ¿no? Math, arithmetic o matemáticas, así. A mi hija tenía un portafolio lleno de hojas de matemáticas que le habían dado. Y mi papá comenzó, bueno, Sofi, toca hacer estas lineecitas y las vamos a organizar de arriba abajo. Son como conchitas de pasta. Y mi papá fue poniendo y Sofi también. Y Sofi las ponía como cruzadas así y mi papá no, derechas. Otra vez, empecemos otra vez. Y Sofi, bueno, abuelito, otra vez. Empezaban. Y otra vez se torcía. Entonces mi papá, otra vez, Sofi. Creo que a la tercera ya le dijo Sofi, no, relajado, abuelito, vamos a hacerlo así. Porque mi papá quería línea recta y Sofi quería culebritas.
Cuando un abuelo habla, los nietos escuchan. Así es que cuando un abuelo tiene que ser papá, el mayor poder que tiene un abuelo que es papá es hablar sobre la vida de su nieto, como si fuera un papá. La tercera cosa, sea un modelo espiritual constante. Sea un modelo espiritual constante. Que sus nietos lo vean orar, lo vean leer la palabra, lo vean hablar de Dios, lo vean participar en la iglesia, lo vean congregarse. Lo siguiente, pida ayuda cuando la necesite. A veces el abuelo dice, yo no sé cómo hacer esto. Bueno, pida ayuda. No se preocupe, no se las tiene que saber todas. Pide ayuda. Una que hacen muy bien los abuelos, cuente sus historias. Cuando un abuelo cuenta la historia, los nietos quedan como que, ¿qué? Cuente sus historias, pero con un propósito. Con un propósito. Cuando a los hijos se les habla de que el teléfono era de ruedita, ellos no se lo logran imaginar. Pero eso tiene un propósito. Y un abuelo que siempre ora por legado. Ora por legado. Siempre ore sobre la vida de su nieto por legado. Que sus nietos lleguen a llegar más lejos que sus propios hijos. O sea, que los padres de ellos. Ore por legado. Y yo quiero invitarlo a que usted esta tarde cierre ahí sus ojos. Un momento, vamos a orar. Ya vamos a salir. Medite en la palabra de Dios, medite en el Señor. Damos gracias a Dios por la vida hoy de los padres. Señor, ayúdanos a ser padres, enséñanos a ser padres. Dígale, Señor, ayúdame a ser un padre conforme a tu corazón. Yo quiero mejorar cada día. Yo necesito mejorar cada día. Yo todavía estoy en proceso de formación. Yo quiero llevar la paternidad al campo espiritual. Y sobre mis hijos poder formar una generación diferente. Señor, si yo no recibí el mejor ejemplo, si yo no tuve tal vez el mejor ejemplo de papá, pero tú puedes hacer en mí un corazón conforme al tuyo. Yo te pido, Señor, que hagas un corazón nuevo, diferente, que yo pueda abrazar, que yo pueda guiar, que yo pueda amar, que yo pueda dar tiempo, que yo pueda estar presente en la vida de mis hijos, con calidad, con intencionalidad. Hoy te pedimos, Señor, tu dirección. Forma en nosotros ese Padre que nuestros hijos necesitan. Hoy oramos por nuestros padres. Tome un minuto y ore por su papá. Ore por su padre. Si papá ya no está, dele gracias a Dios por la vida de su papá que tal vez ya no está. Y dígale, Señor, yo oro por la vida de mi padre. Bendigo la vida de mi padre. Sé que Él dio el 100%. Y si hay algo que perdonar, perdono. Pero, Señor, ahora te pido que me des la oportunidad de reescribir la historia en el rol de la paternidad. Que aquellas cosas que tal vez no recibí de papá, yo pueda recibirlas de ti para darlas a mis hijos. Ayúdame, Señor, moldea en mí el corazón de un padre. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.